Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bien, usted. Días, profe. ¿Cómo está? Me alegra que se encuentren bien. Bien, también, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, creo que podemos ir comenzando con la clase del día de hoy. Bueno, hemos estado mirando pruebas de hipótesis con respecto a los parámetros y comentábamos que muchas veces es de relevancia o de importancia para tomar decisiones hacer conjeturas o afirmaciones acerca del valor del parámetro y si esta afirmación es verdadera o no. Entonces, habíamos comentado que podíamos mirar si el parámetro tomaba valores mayores, valores menores o valores iguales que algún valor puntual, ¿cierto? Entonces, nuestras pruebas de hipótesis han venido siendo como teta mayor, teta menor o teta igual que algún teta sub cero. Y según eso se puede como tomar una decisión. Pero además también va a ser para nosotros importante hacer una conjetura con respecto a la distribución de los datos. Si bien nosotros vimos algunas características para poder diferenciar entre distribuciones, muchas veces queda como la duda. O sea, sería bueno poder tener un test en el cual nosotros tuviéramos como mayor seguridad para saber si la distribución em, sigue una en particular. Es decir, si nuestros datos siguen una distribución en particular, por ejemplo, que si nuestros datos se distribuyen, que si los datos se distribuyen binomial, que si los datos se distribuyen Poisson, que si los datos se distribuyen exponencial, normal, hipergeométrico, bueno, en fin, tantas distribuciones que hay, ¿cierto? Porque muchas veces queremos calcular la probabilidad de algún valor y para eso, o simplemente para trabajar con nuestros datos, necesitamos garantizar que sigan una distribución. Entonces, este también va a ser como muy importante, poder realizar pruebas de hipótesis que nos hablen de la distribución de nuestros datos. Y a esas pruebas de hipótesis se les conoce como pruebas de bondad de ajuste. Una prueba de bondad de ajuste es un procedimiento especial para determinar si un conjunto de datos proviene de cierta distribución conocida. Las pruebas de hipótesis que discutimos anteriormente están diseñadas para resolverse cuando la distribución de la población es conocida y sus parámetros hacen parte de la hipótesis. Otro tipo de pruebas de hipótesis que también son importantes es cuando no conocemos la distribución de la población y deseamos probar que cierta distribución es un modelo satisfactorio. Bueno, existen varias pruebas de bondad de ajuste. Nosotros vamos a mirar una que la podemos como dividir en dos. Existe la prueba chi cuadrado, que es la más utilizada para cuando nuestros datos son discretos, pero también viene en versión continua. Entonces, esa prueba también nos permite hacer pruebas acerca de distribuciones tanto discretas como continuas. Esa es la que nosotros vamos a tratar o a mirar durante el curso, la prueba chi cuadrado. Pero existen otras pruebas que sirven para variables continuas, pero que nosotros no trabajamos durante el curso, pero son muy famosas y muy utilizadas. Son la Kolmogorov-Smirnov, la Shapiro-Wilk, la Kramer-Bonn-Mises, la Harkevera, entre otros. Estas pruebas son especialmente famosas cuando se va a mirar la distribución en cuanto a la normalidad. Cuando vamos a mirar si nuestros datos tienen una distribución normal, estas son como las
pruebas de hipótesis más famosas que se pueden hacer. Entonces vamos a entrar a mirar cómo es la prueba chi cuadrado, comenzando con los datos discretos, para datos discretos. Vamos a tener n observaciones independientes de una variable aleatoria x. Las variables aleatorias dan distintos valores, ¿cierto? Que si es puntual, entonces el rango de la variable, que si nos daba 0, que si nos daba 1, 2, bueno, etcétera. Entonces vamos a clasificar o a agrupar esas observaciones en cuanto a categorías. Pero esas categorías, en caso de que estemos proponiendo una distribución discreta, van a ser iguales a los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Por ejemplo, si pensamos en el lanzamiento de un dado, la variable aleatoria puede tomar 6 valores. Pueden haber 6 posibles resultados, la cara 1 hasta la cara 6. Entonces, esas van a ser nuestras clases. Tendríamos 6 clases de la 1 hasta la 6. Agruparíamos esas n observaciones en estas categorías. Y vamos a tener P sub i como la probabilidad de clasificar en la categoría i. Entonces, la categoría i o la clase sería o la clase 1 o la 2, la 3, hasta la clase número 6. Entonces, K sería 6 en este caso. Nuestras pruebas de hipótesis quedarían. Queremos h sub 0 o en la hipótesis nula, lo que vamos a plantear es que nuestros datos siguen una distribución en particular, f de 0 de x. Entonces diremos, siguen una distribución de la binomial, de la Poisson, de la hipergeométrica, entre otras. Y en h sub 1 vamos a tener la hipótesis alterna, que es la contraria y que sería que nuestros datos no siguen esa distribución. Entonces, esa distribución no es una función de densidad de probabilidad asociada a la muestra. O alternativamente, también podríamos nosotros hacerlo probabilidad por probabilidad. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de distribuciones discretas, dijimos que eso se podía como expresar en términos de una tabla, de manera tabular, de manera en forma de función o en forma gráfica. Entonces, digamos que esta de acá arriba es como plantear las pruebas de hipótesis en términos de sus funciones. Ah, bueno, en realidad acá sería como de masa de probabilidad, porque es discreta. Sería como en términos de las funciones. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos, ahí está como la acumulada, ¿cierto? Pero también sirve si nosotros lo ponemos directamente con la de masa. Entonces, podríamos decir, nuestros datos siguen una función de esta forma. Es lo que podríamos decir ahí. O si nosotros trabajamos de manera tabular, entonces decíamos X toma ciertos valores, supongamos que 0, 1, 2. Y para cada uno de esos valores tiene una probabilidad en particular, 0,2, 0,3, 0,5, supongamos. Entonces, ¿cuándo sabemos que no es, o sea, qué caracteriza esta distribución? La caracteriza que cada uno de estos valores tiene esa probabilidad en particular. Entonces, que el 0 tiene una probabilidad del 0,2, que el 1 tiene una probabilidad de 0,3, que el 2 tiene una probabilidad de 0,5. En conjunto, toda esta es nuestra función de masa de probabilidad, nuestra distribución. Entonces,
La forma alternativa de plantearlo sería comparar probabilidad por probabilidad y decir, en la hipótesis nula es que para cada categoría o clase, que son los valores que toma la variable, cada una de ellas tiene un valor en particular. Entonces podríamos decir para P sub 0 es igual a 0,2, para P sub 1 es igual a 0,3, para P sub 2 es igual a 0,5. Entonces, la nula sería, sigue esta distribución, probabilidad por probabilidad, caso por caso. Y la contraria, la alterna sería que exista por lo menos un valor en X, tal que la probabilidad no es igual a la que tenemos en la tabla. Esta prueba es estar comparando las probabilidades teóricas que deberían dar si los datos siguieran en realidad esa distribución versus lo que nosotros obtenemos con nuestros datos. Es mirar entonces qué tan parecidos nuestros datos son a la distribución verdadera. Entonces, si existe por lo menos uno que no tenga o que se aleje demasiado de esta probabilidad teórica, diríamos que no, sigue esa distribución. Nuestra función de masa de probabilidad tiene que estar siempre totalmente especificada. Por ejemplo, aquí, ¿qué es la distribución Poisson? La distribución Poisson tiene un parámetro que es lambda. Entonces, nosotros debemos saber quién es lambda, porque como ustedes pueden ver, necesitamos las probabilidades y las probabilidades solamente las podemos calcular una vez nosotros tengamos definidos todos los parámetros de la variable aleatoria de la distribución. Entonces, nosotros debemos no deben haber incógnitas en nuestra distribución o en la función de masa. Debemos conocer todos los parámetros para poder conocer las probabilidades. Bueno, estas dos pruebas de hipótesis, la manera en la que las vamos a manejar es exactamente igual a la que aprendimos anteriormente. Las pruebas de hipótesis funcionan siempre igual. ¿A qué me refiero? A que nosotros lo que vamos a buscar es recolectar suficiente información para rechazar H sub 0 y quedarnos con H sub 1. Eso lo podíamos hacer de dos maneras, con unos pasos, que plantear las hipótesis, establecer el error tipo 1 y el otro paso era encontrar un estadístico de prueba. Y ya para tomar la decisión se podía hacer con respecto al estadístico de prueba o con respecto al valor P. Entonces, acá también vamos a tener un estadístico de prueba y también vamos a tener un valor P. Entonces, la secuencia es la misma. Vamos a establecer unas hipótesis, vamos a establecer un error tipo 1, vamos a mirar cómo es el estadístico de prueba, cómo sería el valor P y rechazamos bajo unos criterios. Entonces, para nosotros calcular el estadístico de prueba, nos va a ser útil trabajar con la siguiente tabla. Vamos a tener en la primera columna las categorías de la variable. 1, 2, hasta acá. En la segunda, las frecuencias observadas. Entonces, nuestros datos los vamos como a clasificar. ¿Cuántos en nuestra muestra? ¿Cuántos son de la categoría 1? ¿Cuántos son de la categoría 2, de la 3, de la 4? O sea, técnicamente es como si en el lanzamiento de los dados diríamos cuántos unos nos salieron, cuántos dos nos salieron, tres, etcétera. Es algo muy parecido como a lo de la frecuencia relativa, absoluta, perdón, que mirábamos allá en estadística descriptiva. La tercera columna es la probabilidad. Estas probabilidades son las probabilidades teóricas bajo H sub 0, ¿cierto? O sea, lo que hayamos puesto en H sub 0, eso iría acá en la probabilidad. ¿Cuánto vale en realidad la probabilidad de que una variable caiga en esa categoría o pertenezca a la categoría?
La cuarta columna es algo que se llama la frecuencia esperada y se define como n, que es el total de nuestros datos, multiplicada por la probabilidad teórica. Entonces ahí vamos a tener dos columnas que son de nuestro interés, la frecuencia observada y la frecuencia esperada. La frecuencia esperada es la teórica, lo que se supone debería pasar si los datos siguen una distribución determinada. Y la frecuencia observada es lo que está pasando en nuestros datos. Entonces, el estadístico de prueba va a estar construido teniendo en cuenta estas dos columnas. El estadístico de prueba lo que va a querer mirar, como les comentaba yo ahora, es qué tan distintos son nuestros datos de lo que se supone debería pasar teóricamente si en realidad los datos sí siguieran la distribución que se está proponiendo. Entonces el estadístico de prueba va a ser una diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Y lo vamos a hacer a lo largo de todas las categorías. Entonces es una diferencia en cada categoría entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, elevado al cuadrado dividido cada frecuencia esperada. ¿Qué va a pasar? Así como analíticamente vamos a poder mirar que si nuestros valores son muy pequeños, es porque las frecuencias observadas se parecen a las esperadas y eso es un buen indicio si se cumple a lo largo de todas las categorías, porque nos va a indicar que efectivamente lo que nos está saliendo en nuestros datos se parece a lo que teóricamente debería pasar. Entonces, para valores pequeños, si nuestro estadístico de prueba nos va dando valores muy pequeños, muy seguramente vamos a rechazar H sub 0. Este estadístico de prueba, que lo vamos a poner como X sub 0, como nuestro X calculado o nuestro chi cuadrado calculado, sigue una nueva distribución y esa distribución se llama chi cuadrado y tiene esta notación. La distribución chi cuadrado tiene como parámetro grados de libertad. En este caso, los grados de libertad que sigue nuestro X sub C es K, que es el número de categorías, menos 1, menos M, donde M es el número de parámetros que debieron ser estimados. Algunas veces, cuando se propone la distribución, no se conocen los parámetros de la distribución, entonces hay que estimarlos a través de las técnicas que nosotros ya aprendimos previamente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que estimar aquí en una Poisson, solamente hay un parámetro para estimar. Si lo hubiéramos tenido que estimar, entonces le tendríamos que restar acá menos 1. Si fuera la normal y no conocemos ni la media ni la varianza, y los hubiéramos que tenido que estimar con algún estimado, por ejemplo, mm, entonces acá ya sería menos 2 si estimamos ambos. Listo. Esta prueba de chi cuadrado, o esta distribución más bien, chi cuadrado, comparte las características que tiene la distribución F o Fisher. Esta distribución es una distribución que siempre es positiva, nunca va a tomar valores negativos y además ella es sesgada, ella no es simétrica. Entonces vamos a estar trabajando una notación muy parecida a la que trabajábamos con Fisher. El cuantil superior lo vamos a estar denotando como una h cuadrado y lo vamos a subendizar con alfa, el error tipo 1 y entre paréntesis los grados de libertad, que serían K menos 1 menos M en caso de que se haya tenido que estimar algún parámetro. ¿Cuál es? Vamos a tener una sola región de rechazo y es a partir de este chi cuadrado teórico hacia la derecha. Entonces, nuestra región de rechazo
o rechazamos H sub 0 si nuestro estadístico de prueba cae más hacia la derecha de este valor teórico, que proviene de una distribución chi cuadrado con este alfa y estos grados de libertad. La segunda forma de hacerlo es a través del valor P. Para calcular el valor P, entonces vamos a hallar la probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución chi cuadrado con, hay que establecer siempre pues los grados de libertad, K-1 menos M, y es mirar la probabilidad de que esa variable aleatoria sea mayor que nuestro X calculado, que nuestro estadístico de prueba. Y el criterio para rechazar H sub 0 es exactamente el de siempre, que rechazamos si el valor P es menor que alfa, la significancia o el error tipo U. Algo muy importante que se tiene que cumplir es nuestros valores esperados deben ser mayores o iguales a 5 para cada categoría. Entonces habrá que asegurarnos, habrá que mirar o verificar siempre que esta frecuencia esperada sea mayor o igual que 5, esta sea mayor o igual que 5, esta, para cada una de las categorías sea mayor o igual que 5, para que el test no tenga inconsistencias. Porque si eso no se cumple, es probable, es posible que las conclusiones a las que lleguemos no sean siempre válidas. Por eso es muy importante verificar. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. Vamos a pensar que queremos determinar si un dado está cargado o no. Y para determinarlo, entonces lanzamos el dado 600 veces y anotamos cuántas veces apareció cara a cara. Los resultados fueron los siguientes y acá ya nos dan la tabla. Entonces, para la cara 1 se observaron o salió 85 veces entre los 600 lanzamientos. La cara número 2 salió 94 veces, la 308, la 412, la 598 veces y la 6, 103. Con esto de aquí, ¿será que podemos afirmar que el dado está cargado o no? ¿O qué podemos afirmar ahí? Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra prueba de hipótesis. Estableceríamos las hipótesis. La una sería el dado no está cargado. Y la otra sería el dado está cargado. Si el dado no está cargado, por definición, eso quiere decir que todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. Si el dado estuviera cargado, entonces eso quiere decir que hay por lo menos una cara que tiene mayor probabilidad de salir que las demás. Entonces, lo que vamos a verificar es eso en términos de las probabilidades. Si no está cargado es porque las probabilidades a lo largo de todas las categorías es la misma. Es la misma y como es un dado de 6 caras, vendría siendo un sexto para todas las caras. Pero si no está si el dado está cargado, existe por lo menos una categoría, existe una categoría tal que la probabilidad de esa categoría sea distinta de un sexto, ¿cierto? Por lo menos una cara tenga mayor o menor probabilidad de salir.
Listo, entonces estas van a ser nuestras hipótesis. El segundo paso que habíamos visto es establecer con qué alfa vamos a trabajar. El alfa con el que vamos a trabajar, como ahí no nos dicen, lo tomamos como siempre al 5%. Lo tercero es el estadístico de prueba. Y para eso vamos a necesitar la tabla, construir la tabla. Entonces en la tabla vamos a tener las categorías que ya están allá, las frecuencias observadas también las tenemos en la tabla y vamos a añadir la probabilidad teórica y la frecuencia esperada. Entonces tendríamos la cara, la frecuencia observada, la probabilidad teórica y la frecuencia esperada. Para la cara, entonces, bueno, ¿son las caras o las categorías? Las categorías o clases. Entonces tendríamos las caras, la uno, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Cierto? Listo, entonces para la cara uno, 85 veces salió, la 2, 94 veces salió, la 3, 108 veces, la 4, 112, la 98, 5 veces, la 5, 98 veces y la cara número 6, 103 veces. Listo. Esas probabilidades teóricas son las que nosotros ponemos bajo H sub 0 cierta. Y bajo H sub 0 cierta, las probabilidades valen un sexto para todas las categorías. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. La frecuencia esperada es igual a n, que es el número, en este caso, el número de lanzamientos que tenemos, el tamaño de la muestra. Que si nosotros sumamos acá, esto debe darnos 600. El total de observaciones. Entonces sería el total de observaciones, que es 600 por la probabilidad teórica, que es un sexto. Eso nos daría 100. Para el siguiente, lo mismo. El número total de lanzamientos por la probabilidad teórica. Y como todos tienen la misma probabilidad teórica y n no va a cambiar, siempre es el mismo, entonces para todos ellos tendríamos un valor de 100. 100, ahí estaría. Listo, entonces ya para nuestro estadístico de prueba, queremos nuestro C calculado, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta 6 a lo largo de nuestras categorías, de la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. ¿Eso cómo nos quedaría? Entonces sería 85 menos 100 al cuadrado sobre 100 más 94 menos 100 al cuadrado sobre 100 más 108 menos 100 al cuadrado sobre 100 más 112 menos 100 al cuadrado sobre 100 más 98 menos 100 al cuadrado sobre 100. Por último,
103 menos 100 al cuadrado sobre 100. Mm, mm, mm. Listo, ahí estaría. Entonces, para hacer aquí como el cálculo, podemos ayudarnos acá como de un cuadrito de Excel. Y acá tendríamos las categorías, las frecuencias observadas, probabilidades teóricas, las esperadas. Y aquí tendríamos cada una de estas. Entonces, esto es la frecuencia observada menos las esperadas elevado al cuadrado dividido las esperadas. Ese primer término, esto nos da 2,25, 0,36, 0,64, 1,44, 0,04, 0,09. Sumamos todas esas frecuencias, todas esas diferencias para un valor total de 4,82. Listo. Y ahora necesitamos, para poder comparar, necesitaríamos un teórico, que es un chi cuadrado con k menos 1 menos m grados de libertad a un nivel alfa. Esto es un h cuadrado de 0,05 con, entonces las categorías son 6 menos 1 y no tuvimos que ahí estimar a ningún valor, no estimamos ningún parámetro, entonces m de 0. Eso sería un h cuadrado 0,05 con 5 grados de libertad. Ese valor de ahí que es un cuantil superior en una distribución chi cuadrado, lo podemos calcular en R. Lo podemos calcular aquí en R. Como es cuantil superior, entonces empezaría por Q. Y como es chi cuadrado, entonces por, como se dice en inglés, ¿cierto? Sería chiscu, le seguiría chiscu del nombre de la distribución. Entonces, Q chiscu es lo que vamos a usar. El cuantil de una distribución chi cuadrado tiene como argumentos la probabilidad, cuánta probabilidad deja, sería 0,05 los grados de libertad y si quiere que esa probabilidad lo deje a derecha o a izquierda, si sea un cuantil superior o inferior. Nosotros trabajamos con los cuantiles superiores, entonces eso sería para nosotros Q chis Q 0,05, 5 grados de libertad y lower.tail igual false. Eso nos da 11,0705. 11,07 aproximadamente. Listo, entonces ya con eso podemos tomar la decisión. Tendríamos la distribución chi cuadrado, una región de rechazo, que es a la derecha de ese valor teórico que nos dio 11,07, versus el de nuestros datos que dio 4,82.
Eso quiere decir que no cae en la región de rechazo. Por tanto, no tenemos, bueno, creo que acá no tenemos suficiente información para decir que el dado no está, que para decir que el dado está cargado. Diríamos que con una confianza del 95% o con una significancia del 5, no hay evidencia para afirmar que el dado está cargado. No podemos rechazar H sub 0. Listo. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Profe, o sea que para que estuviera el dado cargado tendría que haberse rechazado H sub 0. Ujú, ¿Sí? exactamente, muy bien. Ah, listo, Sí, profe. listo. No sé si alguien más quiera preguntar, hacer alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a mirar ahora la prueba de chi cuadrado, pero para datos continuos. Entonces, las hipótesis son las mismas. En realidad, la prueba es casi igual, solamente tenemos dos pequeños cambios. Entonces, la prueba es las probabilidades, hay unas probabilidades teóricas que se pueden establecer, que salen de la distribución que se determina, versus existe por lo menos una probabilidad que no es igual a la teórica. Aquí como estamos trabajando con datos continuos, entonces viene como el primer cambio y es la manera en la que se halla esa probabilidad. La probabilidad de una variable aleatoria continua es la integral en un intervalo de la función de densidad de probabilidad. Entonces, esta, esta integral, esta probabilidad, la vamos a ir hallando ya no para cada categoría, sino para cada intervalo. Esto se parece mucho a lo que nosotros mirábamos por allá en estadística descriptiva. Allá decía, cuando armábamos las tablas de frecuencias, clasificábamos, bueno, la variable es discreta, cualitativa o es cuantitativa. Si era cualitativa, trabajábamos también por las categorías, pero si era cuantitativa, entonces, y eran muchos datos, no se tomaba como dato por dato, no se, pues no es la forma más adecuada, sino que se construían intervalos y se contaban cuántas observaciones habían dentro de esos intervalos. Entonces, aquí vamos a estar haciendo eso. Se construye el intervalo de confianza, no, de confianza no. Se construye el intervalo con nuestros datos usando Sturges y se armarían las frecuencias absolutas, que son las frecuencias observadas. ¿Qué valores, cuántos valores caen dentro de cada uno de esos intervalos? Después estableceríamos las probabilidades teóricas, que vienen siendo la integral en el intervalo dado de la función de densidad de probabilidad bajo h sub 0 cierta. Entonces, lo que estemos suponiendo que si es exponencial o que si es uniforme continua o normal, bueno, lo que sea, lo pondríamos acá. Y por último, tendríamos las frecuencias esperadas que se definen exactamente igual. N, que es el tamaño de la muestra, por P sub I, que es la probabilidad teórica. El criterio, el estadístico de prueba, el valor P son exactamente iguales. Lo que queremos verificar es qué tanto se parecen las frecuencias observadas a las frecuencias esperadas.
quisiéramos que se parezcan, o el hecho de que se parezcan mejor, nos indicaría que si sigue la distribución que se propone. El estadístico de prueba, entonces, es exactamente lo mismo, solamente que acá K no es el número de categorías, sino el número de intervalos, la sumatoria a lo largo de todos los intervalos de la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada al cuadrado, dividido la frecuencia esperada. Nuevamente, ese estadístico de prueba, esta variable aleatoria, se distribuye como una h cuadrado con k menos 1 menos m grados de libertad. K es el número total de intervalos que haya, se le resta 1 y m es el número de parámetros estimados si es que hubo que estimar alguno. Región de rechazo exactamente la misma, solamente hay una región a la derecha de este valor teórico en una distribución chi cuadrado con con un error tipo 1 alfa dado por el investigador con los grados de libertad K menos 1 menos M. Valor P también es el mismo, la probabilidad de que en una distribución chi cuadrado con K menos 1 menos M grados de libertad, que esa variable aleatoria sea mayor que nuestro estadístico de prueba. Rechazamos H sub 0 si el valor P es menor que alfa. Tampoco no cambia acá el criterio. Entonces, todo esto es lo mismo para discretas que para continuas. Lo único que cambia un poco es la tabla en términos de los intervalos y la forma en la que se calculan las probabilidades teóricas. Nuevamente, para que este test no vaya a tener inconsistencias, debemos verificar que la frecuencia esperada sea mayor o igual que 5. En el ejemplo anterior, si nos fijamos, la frecuencia esperada nos dio 100. Efectivamente, esto era mayor o igual que 5, entonces no hubo aquí como ningún inconveniente. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en que en cierta universidad se dispone que los exámenes de admisión duran 4 horas. La dirección académica ordenó diseñar un examen que se piensa que podría satisfacer los siguientes criterios. El primero es que el tiempo real tomado para completar el examen está distribuido de manera normal. El segundo es que el promedio es igual a 3,5 horas, el promedio poblacional, la media poblacional. Y el tercero es que exactamente el 90% de todos los estudiantes terminarán dentro del periodo de 4,65 horas. Para ver si todos los estudiantes terminarán dentro, ¿qué? Para ver si este examen cumple esas condiciones en la realidad, se seleccionaron al azar 40 estudiantes y se registraron sus tiempos para terminar el examen. A continuación se presentan los resultados obtenidos. Entonces acá ya previamente han armado los intervalos y han puesto cuántas observaciones caen por intervalo. El examen diseñado logra el objetivo, es lo que se quisiera saber. Entonces, para entender pues un poco acá como la construcción de la tabla, se supone que hay 40 estudiantes y a cada estudiante se le tomó el tiempo. Entonces, el estudiante número 1, supongamos que le dio, gastó 1,5 horas. El estudiante número 2 gastó 2,8 horas. El estudiante número 3 gastó 1,7 horas. El número 4, 2,9 horas. Hasta el último, el 40º estudiante, supongamos que gastó 3 horas. Entonces,
Acá nos dicen que son 40 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si no nos dieran esta tabla, tendríamos que construirlo nosotros con estos datos. Entonces, tendríamos que aplicar la técnica de Sturges para saber cuántos intervalos hay que construir y podríamos empezar desde el valor más pequeño, desde el mínimo. Hay que calcular pues también la amplitud para poder crear los intervalos de clase, los intervalos. Una vez que tengamos los intervalos, entonces lo que hacemos es sacar la frecuencia absoluta. En este caso, por ejemplo, hubieron dos estudiantes, este y este, que tuvieron tiempos entre 1,45 y 1,95, incluyendo el extremo inferior y no incluyendo el extremo superior. En el otro, hubo solamente un estudiante que gastó o para terminar la prueba entre 1,95 y 2,45 horas, ¿cierto? Sí, horas. El cuarto estudiante no, hubieron cuatro estudiantes que gastaron entre 2,45 y 2,95 horas para completar etcétera, ¿cierto? Así con todos los intervalos. Bueno, ahí era como para entender un poquito mejor. Y ahora sí, vamos a tratar de plantear las hipótesis según el contexto del ejercicio. Entonces nos están diciendo que se cree que el examen podría satisfacer los siguientes criterios. El primer criterio es que el tiempo real tomado para completar el examen se distribuye de manera normal, con una media de 3,5 horas. Y además nos dicen que exactamente el 90% de todos los estudiantes terminarán dentro del periodo de 4,65 horas. ¿Qué queremos ver? Si este examen cumple esas condiciones en la realidad. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a poner eso en H sub 1. Sería el examen cumple esas condiciones. Y el otro sería el examen no cumple con esas condiciones. Si el examen sí cumple con esas condiciones, ¿qué querría decir? Entonces querría decir que sigue, que nuestros tiempos siguen una distribución normal, con una media de 3,5 y una varianza, y ahí nos dicen cuál es la varianza, y una varianza determinada. H sub 0, entonces va a ser la contraria. Ay, perdón, es al revés. H sub 0 es que sí siga la distribución. Sí, perdón. Aquí es al revés. Listo. Entonces H sub 0 es que si la cumpla, H sub 1 sería que no la cumpla. Porque en H sub 0 siempre tenemos la igualdad. Listo, entonces por eso es que va que sea igual a la distribución. Entonces acá sería que sí la cumpla. Y en H sub 1 que no la cumple. Listo. Habíamos comentado que para poder hacer este test, o sea, esto necesitamos las probabilidades. Y para las probabilidades tenemos que tener bien definidos todos los parámetros.
Ahí nos falta definir uno, que es la varianza. Sin ese parámetro no podemos hacer el test, pero tenemos una información extra que nos puede ayudar a saber cuánto es ese valor de ese parámetro. Y es ahí donde nos dicen exactamente el 90% de todos los estudiantes terminarán dentro del periodo de 4,65 horas. ¿Qué quiere decir esta información? Entonces nos dicen la probabilidad de que los estudiantes que terminen dentro de ese periodo, quiere decir que no gasten más de ese tiempo en terminar el examen. Entonces, que no gasten más de 4,65 horas para terminar el examen, donde X sub y cada valor que estamos recogiendo es el tiempo del estudiante y entonces X en general es el tiempo. Esto es el tiempo del estudiante y que eso sea menor a 4,65 nos dice que es igual a 0,90. Listo, entonces si esa variable aleatoria se distribuye como una normal, entonces podemos calcular esa probabilidad estandarizando. Diríamos que eso es lo mismo que la probabilidad de que x menos mu sobre sigma sea menor a 4,65 menos mu, que es 3,5, dividido sigma, que es desconocido. Y eso es igual a 0,90. Entonces, eso de ahí es lo mismo que tener la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor que. Y entonces vamos a calcular ese valor. 4,65 menos 3,5, 1,15. Listo, entonces acá nosotros tendríamos que la acumulada hasta un valor 1,15 sobre sigma es igual a 0,90. Pero nosotros podemos saber quién es exactamente este valor. O sea, lo que tendríamos ahí es en la distribución normal estándar, qué valor de z, qué valor de la distribución z me deja una probabilidad acumulada de 0,90. Y eso es obtener el cuantil inferior. Entonces, a través de la función QNOR, creo que desaparecí las ventanitas.
Listo. Entonces, mm, Cunor de 0,90. Y le vamos a dejar lower.tail igual true porque es el cuantil inferior. Ahí nos dice que el valor de z que nos acumula 0,90 es igual a 1,28 aproximadamente. Eso es igual a 1,28. O sea, la acumulada hasta 1,28, hasta ese valor, es la que me deja una probabilidad de 0,90. Es decir, este valor tiene que ser igual a este. Voy a poner esto como prueba. Listo, entonces de acá tendríamos que 1,15 sobre sigma es igual a 1,28. Y de ahí tenemos que sigma es igual a 1,15 sobre 1,28. Y eso va a ser aproximadamente 0,898. 0,898. Entonces ya con eso sabemos que la varianza es 0,898 al cuadrado, 0,898 al cuadrado, y ya tenemos definido nuestra distribución. Listo, entonces con eso ya podemos pasar al segundo paso, que es establecer alfa. ¿Quién sería alfa? Entonces vamos a decir, como ahí no nos dicen nada, trabajamos con el alfa de siempre, con un alfa del 5%. Lo tercero que hacemos es construir el estadístico de prueba para el cual vamos a usar nuestra tabla. Entonces vamos a construir esta tabla que es los intervalos, las frecuencias observadas, probabilidad teórica y frecuencias esperadas. Ya tenemos los intervalos, las frecuencias observadas, nos faltan las probabilidades teóricas y las frecuencias esperadas. Y las frecuencias esperadas. Entonces vamos a pasar a calcular las probabilidades teóricas. Para estas probabilidades, entonces, estas probabilidades se obtienen bajo H sub 0 cierto. Entonces, bajo H sub 0 cierto, vamos a estar hallando la probabilidad en una normal con estos parámetros, con medida 3,5 y varianza 0,898 al cuadrado. Algo importante es que como estas probabilidades son teóricas, teóricamente la distribución de la variable va desde menos infinito hasta infinito. Siempre que una variable aleatoria sea normal, tiene ese rango, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, para que sabemos que si nosotros tomamos la probabilidad en todo el rango de la variable, eso tiene que darnos 1. Entonces, para que eso se siga respetando, porque las probabilidades teóricas pues tendrán que darnos también 1 a lo largo de todo el rango de la variable. Entonces, para que eso se siga respetando, aquí en los intervalos hacemos un pequeño cambio y decimos, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, aquí el rango de la variable no va desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Está yendo desde 1,45 hasta 4,95. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ese primero es desde menos infinito hasta 1,95. Y el último es desde 4,45
hasta 4,95. ¿Ve? Hasta infinito. Hasta infinito. Listo. Entonces vamos a hacer ese cambio. Siempre hay que hacer ese cambio. Siempre que se vaya a trabajar probabilidades teóricas, hay que considerar todo el rango de la variable. Si hay lo más seguro es que en los intervalos no esté, en las continuas. Entonces hay que reescribir esos intervalos para que se cumpla. Listo. Entonces, la primera probabilidad es la probabilidad de que la variable aleatoria normal con esa medida y esa varianza esté entre estos dos valores. O sea, la acumulada hasta 1,95 sería esto. Desde menos infinito hasta 1,95 sería la probabilidad acumulada hasta 1,95. La probabilidad en ese primer intervalo teórica sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual. Bueno, menor estricto que 1,95. Pero ¿eso quién es? Nosotros no calculamos la probabilidad de la normal, sino que la estandarizamos. Entonces decimos, eso es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 1,95 menos la media, que fue 3,5, dividido la desviación estándar, que es 0,898, si no estoy mal. Sí, 898. Y esa variable pasa de ser normal a ser una normal estándar. Eso nos queda la probabilidad de que z sea menor a 1,95 menos 3,5, todo eso dividido 0,898. Eso nos da menos 1,73. Menos 1,73. ¿Y eso aproximadamente quién es? Entonces será la probabilidad hasta ese valor menor de menos 1,73. Él tiene ahí lo Wortel igual true, entonces siempre es la acumulada. Eso nos da 0,042 aproximadamente. Entonces esta probabilidad teórica va a ser 0,042. Para el segundo intervalo, desde 1,95 hasta 2,45, la probabilidad teórica número 2 es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre esos dos valores. Esté entre 1,95 y 2,45. Pero ¿quién es eso? Nuevamente estandarizamos. 1,95 menos 3,5 dividido 0,898. Eso va a ser una z. 2,45 menos 3,5 dividido 0,898. Eso va a ser la acumulada en el superior
menos la acumulada en el inferior. La acumulada en el inferior es del mismo pasado. 1,95, 3,5, esto. Entonces eso ahí nos va a dar menos 1,73. Y el otro, menos 1,7. 17 aproximadamente. Menos 1,17. Bueno, eso ahí nos da aproximadamente 0,08. 0,08. Entonces esta probabilidad sería 0,08 aproximadamente. Listo, entonces así seguiríamos con cada uno de los intervalos. Para todos tendríamos que ir calculando las probabilidades de que la variable esté entre estos dos valores, estandarizando. Y fíjense que siempre vamos a estar calculando por, pues, por cómo funciona la probabilidad. Siempre es la acumulada en el extremo superior menos la acumulada en el extremo inferior. Y ellos van a estar siempre como compartiendo. Es decir, voy a hacer una más para que de pronto me entiendan. Diríamos 2,45 hasta 2,95. Esa tercera probabilidad es la probabilidad de que la variable esté entre esos dos valores. Eso es igual a estandarizar. Cinco. Entonces, este extremo inferior siempre lo vamos a estar teniendo. Es como lo que trato de decirles. O sea, para todas las probabilidades que vamos a ir sacando, ellas van a compartir por lo menos una, porque acá comparten un valor. Aquí, 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 comparten. Entonces, este de acá ya sabemos que es menos 1,17. Y el otro sí tenemos que echar. Menos 0,61. Listo, entonces siempre va a ser una diferencia de acumuladas. Una diferencia de acumuladas una vez que estén estandarizadas. Entonces vamos a aquí como a usar R para Excel para hacer estos cálculos. Bueno, entonces acá tenemos nuestros intervalos de clase, nuestras frecuencias observadas. Y para sacar la probabilidad teórica, lo que vamos a hacer es ir sacando las acumuladas en cada uno de estos valores. Entonces, la acumulada en 1,95, la acumulada en 2,45, en 2,95, en 3,45,
3,95, 4,45. Y al final, esta probabilidad es desde 4,45 hacia adelante, ¿cierto? Hacia infinito. Entonces se puede calcular por el complemento como uno menos la acumulada en 4,45, que es uno menos la anterior. Entonces, ¿por qué las acumuladas? Por lo que les decía ahora. Este intervalo en realidad es la acumulada en este valor menos la acumulada en este. Esto es la acumulada en este valor menos la acumulada en esta. Y así para todos. Entonces acá tendríamos, en Excel, podemos calcular el valor de la distribución, la probabilidad de una distribución normal con esta función que se llama distr.nor.n y que tiene como argumentos x, que es hasta qué valor, con qué media y con qué desviación estándar. Entonces la media 3,5, desviación estándar 0,8984. Y nos pregunta si queremos que calcule la probabilidad acumulada. Y le decimos que sí. Entonces ya con eso él nos da. Esto es 0,0422, como nos había dado en la primera. Esto, 0,04. En la segunda, esto acá. Entonces volvemos y usamos nuevamente la misma función, pero ahora vamos a acumular hasta 2,45. La acumulada nos da 0,1213. La acumulada en 2,95, 0,2702, en 3,45, 0,47, en 3,95 la acumulada es 0,69, en 4,45 la acumulada es 0,85 aproximadamente. Y ya para hallar las probabilidades, entonces restamos acumuladas. Entonces esto es la acumulada en, hasta 1,95, que es 0,04. Esta de acá, entonces es la acumulada en 2,45 menos 1,95, en 2,45 menos 1,95. Eso da 0,08 aproximadamente, lo que nos dio ahora. Para el siguiente intervalo, entonces la acumulada en 2,95 menos 2,45, 2,95 menos 2,45, eso va a dar 0,14. Para la siguiente, entonces la acumulada en 3,45 menos 2,95, eso da 0,2076. Y así para las demás. Entonces la otra nos da 0,2140, la otra nos da la probabilidad teórica 0,16 y por último nos va a dar 0,1452. Estas serían las probabilidades teóricas. Ya lo siguiente es sacar las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas, entonces, es tomar el número total de datos y multiplicarlo por la probabilidad teórica. Acá nos quedaría entonces, tenemos 40 estudiantes, n sería igual a 40, por la teórica 0,042, la otra también sería 40 por 0,08. Y eso va a dar aproximadamente 1,69 y 3,16. Ujú. Listo. Y así haríamos con todos. Multiplicaríamos 40 por la probabilidad teórica. Acá tendríamos los resultados. Nos da 1,7, 3,2,
5,96 aproximadamente, 8,3, 8,6, 6,5 y 5,8. Bueno, ya que hemos construido esta tabla, entonces hay que verificar que las frecuencias esperadas sí sean mayores o iguales que 5. Acá tendríamos 1,6 no es mayor o igual que 5. 3,16 no es mayor o igual que 5. El resto sí son mayores o iguales que 5. Entonces, sí o sí debe cumplirse esa condición. Para que se cumpla, lo que vamos a hacer es unir intervalos y sumar en las cantidades. En un principio podríamos decir, ¿será que este más este ya me alcanza? Nos da 4,85 si sumamos estas dos frecuencias esperadas. No me alcanza. Sigue siendo menor o igual que 5. Menor que 5. Entonces tenemos que sumarle también la siguiente. A ver si ahí ya nos alcanza. Y efectivamente, ahí ya nos alcanza. Entonces lo que vamos a hacer es unir esto. ¿Cómo quedaría? Entonces, si este iba desde menos infinito hasta 1,95, ahora uniendo los tres, va a ir desde menos infinito hasta 2,95. Y el resto lo sumamos. Entonces, 2 más 1, 3, más 4, 7. Estas probabilidades las sumamos y nos va a dar 0,27. Las frecuencias esperadas las sumamos y nos va a dar 10. Ahora sí, tenemos una tabla que nos cumple con esa condición. Ya cuando tenemos esta tabla, pasamos al calcular el estadístico de prueba. Profe, una pregunta. Los Ujú. intervalos que agrupamos no necesariamente todos tienen que tener la misma cantidad. ¿De frecuencias observadas o de qué? Sí, por ejemplo, sí, de frecuencia observada la misma cantidad de intervalos. Por ejemplo, que en la primera cogimos tres y ya en las otras las dejamos individual. Ujú. Sí, en este caso no hay problema. Mientras se cumpla esta condición, es lo más importante, hacer que esto se cumpla. Ya el resto no importa que si el intervalo queda como más grande que los demás. No, Listo, profe, gracias. con gusto. Bueno, entonces acá tendríamos nuestro estadístico de prueba, X sub C, nuestro chi calculado. Entonces, eso es la sumatoria desde igual a 1 a lo largo de todos los intervalos, pero aquí es en la tabla que haya cumplido la condición. Entonces acá tenemos 2, 4, tendríamos 5 intervalos, no en la original, sino en la que haya cumplido la condición. Aquí tendríamos 5 intervalos de la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido la esperada. Eso nos quedaría. Voy a poner ahí pues como los valores aproximados. 7 menos 10,8 al cuadrado sobre 10,8 más 15 menos 8,3 al cuadrado sobre 8,3 más 10 menos 8,6 al cuadrado dividido 8,6 más 5 menos 6,65 al cuadrado sobre 6,5. Y por último, 3 menos 5,8 al cuadrado
sobre 5,8. Ahí pues como aproximando. Entonces, esta primera la tenemos acá. Nos da 1,34. Esta nos daría 5,4. Esta 0,24, 0,36 y esta 1,36. Si sumamos todo, nos va a dar 8,7 aproximadamente. Eso nos da 8,7. Y lo vamos a comparar con el teórico o podríamos hacerlo directamente con el valor P. Con el valor P, entonces diríamos, vamos a calcular la probabilidad de que en una distribución chi cuadrado con unos grados de libertad. Entonces los grados de libertad es K-1 menos M. ¿Quién es K? El número de intervalos, que ya vimos que tenemos 5. Estos 5 menos 1 menos, y habría que pensar si estimamos algún valor, si cogimos algún estimador. A pesar de que nosotros hallamos la varianza, en realidad no la estimamos, porque no usamos ningún estimador para darle valor a esta varianza, no, sino que lo sacamos de una información que teníamos. Es decir, esta varianza que ustedes ven acá es la varianza poblacional, no es estimada de la muestra, no, es de la población. Entonces no estimamos nada. Como no estimamos nada, entonces sería menos cero. Acá nos queda 4 grados de libertad. Entonces mirar en una chi cuadrado, en una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que nuestro estadístico de prueba que nos dio 8,7. Eso es. Bueno, vimos, creo que en el anterior no lo calculamos, ¿cierto? Entonces, Cuchiscu es el cuantil inferior o superior. Y Pechiscu es hallar probabilidades en una distribución chi cuadrada que tiene parámetros P, E, Q, con qué probabilidad o hasta dónde, que esta es la acumulada, hasta dónde, con cuántos grados de libertad y si queremos que acumule hacia abajo o hacia arriba. Ella por defecto acumula hacia abajo. Entonces sería P chiscu con 8,7 la probabilidad desde 8,7. ¿Con cuántos grados de libertad? 4. Y nosotros no queremos la acumulada hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces le vamos a poner false, porque queremos la probabilidad de que la variable letra sea mayor que 8,7. No menor o igual la acumulada, sino mayor a 8,7. Entonces acá hay que ponerle por eso luego el punto tail igual false. Eso nos da 0,07 aproximadamente. 0,7. Y ya eso lo pasaríamos a contrastar con el alfa para tomar la decisión. Si efectivamente podemos rechazar H sub 0 o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que podemos rechazar H sub 0? Con un alfa del 5%. ¿Qué decisión podríamos tomar? ¿Rechazamos o no rechazamos? No se podría, profe. Esta es menor. Ujú. Exactamente. Ahí como es, en realidad es porque es mayor, no es menor, entonces, pero muy bien, no podríamos.
rechazar H sub 0. Como no es menor, entonces concluimos que no tenemos suficiente información para decir que esos tiempos no se distribuyen de manera normal o que el examen no cumpla con esas condiciones. No pudimos rechazar H sub 0, entonces no tenemos suficiente información para concluir que el examen no cumple con esas condiciones. Para concluir que el examen no cumple con esas condiciones o ujú, con esas condiciones. Listo, bueno, cuéntame si tienen preguntas, comentarios que quieran hacer. Profe, yo no alcancé a escribirlo todo para ver si le puedo sacar captura, por favor. Ujú. Claro, sí, tranquila. ¿Desde dónde? ¿Desde arriba o? Sí, esa partecita me falta un pedacito. Listo. Listo. Y ya lo de abajo, que si no lo alcancé a escribir desde ahí, sí. Mm, ujú. Listo, gracias Sergio por tu pregunta. Sí, sí, también esto entraría en el parcial. Entonces, por acá les dejo un ejercicio para que traten de hacerlo y el jueves lo resolvemos. Lo resolvemos a ver qué tal, cómo les fue y si tienen alguna duda. Profe, ¿Listo, chicos? Cuéntame. Sí. ese documentico Excel que usaste de apoyo, ¿es posible que nos los puedas compartir como para nosotros tomar esa referencia también? Sí, yo se los comparto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Julián, con gusto. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo más antes de que nos vayamos. Ah, profe, me faltó el último pedacito de lo que ¿En dónde? escribí. ¿Cuál? ¿Sí? Esa partecita, ahí, ya le hice Listo. captura. Muchas gracias, profe. Con gusto. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Feliz resto de día. Muchas Chao, profe, gracias. muchas Que esté muy gracias. bien, profe. Luego. Con gusto. Hasta luego. Que estén bien. Con gusto.